Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión, o por lo menos la primera de este año de Enfoques, ¿eh? Lo habíamos planteado ya hace un tiempo que queríamos volver. Bueno, estamos. Enfoques. ¿Por qué enfoques? Porque en política generalmente siempre hay más de una opinión. Y hoy justamente está con nosotros en nuestro primer programa de este año el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbaks. ¿Qué tal, Gorbaks? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Enfoques. Cuando se habla de enfoques es como que uno a veces plantea, en lo político generalmente nunca hay una sola idea. La política es tan dinámica y tiene que ver absolutamente con todo. ¿Le parece, vamos de lo general a lo particular? Vamos, como quiera. Bueno, ¿cómo ve el país? Mal. Mal, ¿no? Yo creo que los datos objetivos son todos negativos. Los datos de la economía, del empleo, de la inflación, son todos datos negativos que, bueno, en un país como la Argentina nos hacen temer lo peor, ¿no? Porque ya hemos vivido situaciones parecidas y bueno, pareciera que estamos condenados a estas crisis cíclicas que cada 10 años, poco más, poco menos, vivimos los argentinos, ¿no? Pero la verdad que la situación es preocupante. El gobierno nacional pareciera no encontrar un rumbo claro, y la vuelta al FMI creo que marca un antes y un después, ¿no? Porque una cosa es tener dificultades, pero tener el control soberano, digamos, de la política, y otra cosa ya es un acuerdo con el Fondo Monetario, donde, bueno, todos sabemos que en definitiva los principales resortes de la economía no los termina manejando el gobierno, sino el Fondo Monetario, y no lo hace en función de un proyecto de país, sino en todo caso de intereses económicos foráneos. Así que lo veo mal, y veo mal además lo que el gobierno nacional piensa, dice y hace con el régimen de Tierra del Fuego. Ya vamos a ir al régimen de Tierra del Fuego y le voy a recordar algo también que dijo en su momento el hoy presidente Macri. Recuerdo que le hicimos una entrevista una semana antes de la primera vuelta, y cuando estábamos hablando puntualmente con el hoy presidente de la ley 19640, dijo puntualmente: no hay que conformarse con eso. O sea que ya estaba adelantando ya por el 2015, por lo menos alguna idea que tenía, y que tenía que ver con el turismo, con la turba, con la logística y con un montón de cosas. Pero, ¿usted cree que la situación actual del país tiene que ver con, la herencia recibida? No, yo creo que la herencia recibida fue el caballito de batalla, y es todavía el caballito de batalla del gobierno nacional, que ha hecho de su diferenciación con el kirchnerismo su única virtud. Y entonces, a más de 3 años o 3 años de gestión, siguen poniendo en la agenda de los medios que habitualmente manejan ellos, de manera protagónica, el tema de Cristina, porque creo que ellos entienden que el mayor capital político que tienen es captar el voto anti-kirchnerista, digamos, anti-Cristina. Pero yo no creo que, obviamente, que el gobierno de Cristina o cualquier gobierno dejó algunas dificultades económicas, no estaba todo resuelto ni mucho menos, pero el país estaba mucho mejor, y me parece que en cualquier caso, si había problemas, lejos de resolverlos, los profundizaron. Entonces, ¿había problemas cuando se fue Cristina? Sí. ¿Este gobierno los resolvió? No. Ahora, cuando se habla de problemas y de herencia recibida, y se habla de la famosa grieta, grieta que viene desde hace, me parece, demasiados años, pero que creo yo particularmente que se ha profundizado en los últimos tiempos, por tanto de un lado como del otro, ¿no? No estamos hablando exclusivamente de una grieta que tenga que ver ni con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni con... Me parece que es como que los argentinos estamos un poco a la defensiva y no entendemos razones. Pero aparecieron los cuadernos. ¿Qué eran los cuadernos? Para algunas fotocopias y demás. Y de pronto, después de los cuadernos aparecieron empresarios. Y los empresarios empezaron a hablar. Y algunos se arrepintieron y otros no tanto. La pregunta es, y todo aparentemente, digo aparentemente porque en todo caso lo tiene que probar la justicia, enfoca hacia un mismo lugar, ¿sí? Hoy, Cristina Fernández de Kirchner o su entorno. ¿Usted cree íntimamente que la expresidenta tiene algo que ver con todo esto? ¿Es inocente? Íntimamente, ¿cómo lo ve esto? Yo no me atrevería a decir públicamente lo que yo especulo, porque la verdad que
pueden ser especulaciones o sentimientos o ideas que uno tiene, pero sobre hechos que uno no ha podido comprobar. Yo no he visto los expedientes, no. Es decir, a ver, sí tengo una convicción, que el gobierno nacional usa a la justicia para realizar una persecución política y para distraer a la ciudadanía de los temas importantes de la agenda actual, que deberían ser de agenda actual y que sin embargo se corren de la agenda porque no le conviene al gobierno nacional que los argentinos hablen de la desocupación, hablen de la inflación, hablen de los problemas que hoy, de la enorme deuda que hemos contraído. Y entonces estoy convencido de que inflan, ¿no? Le ponen gas al tema de la corrupción del kirchnerismo. Ahora, si eso se hace con toda una batería de cuestiones inventadas, o hay algunos núcleos de verdad que se utilizan para luego ponerle un montón de condimentos, bueno, eso obviamente que uno tiene la duda, ¿no? Y creo que además la política argentina tiene un problema de corrupción estructural, entonces hay cuestiones, digamos, obviamente, una cosa es que un funcionario cobre coimas y se la lleva a su casa, y eso es claramente corrupción, pero también hay formatos de financiación de la política que son corruptos, pero porque no nos hemos dado la discusión de cómo realmente debe financiarse la política en una democracia que ya lleva más de 30 años, ¿no? Entonces... Ahora, yo digo, y a veces me pregunto, ¿usted cree que los hechos cotidianos, que prendemos el televisor y creo que no hay que abundar en esto, todo el mundo lo ve, ¿cree que tapan realmente lo que está pasando en el país? Es decir, el aumento de los servicios, el aumento de los combustibles, bueno, absolutamente todo lo que está pasando. ¿Usted cree que una cosa tapa la otra? Hasta cierto punto sí, hay un punto que ya no lo puede tapar, pero me parece que, bueno, hoy, digamos, es cierto, en los medios de comunicación se habla de la inflación, pero porque ya desbordó la posibilidad de taparlo, pero durante más de 2 años de mandato del presidente Macri, uno prendía la tele y de lo único que se hablaba era de Cristina como si todavía estuviera gobernando. Yo nunca vi una cosa así, digamos, yo no recuerdo que con otro presidente haya pasado que sus 2 primeros años la agenda fundamental de los medios de comunicación era la presidenta o el presidente anterior. Recién mencionó persecución política y la verdad que yo por lo menos no he escuchado, es decir, por lo menos aquellos que la justicia ha apuntado con el dedo, ¿sí? En principio, que alguno haya dicho yo soy inocente, yo no lo hice. Es decir, siempre el tema es persecución política. ¿Esto es tan así? ¿Escuchó a algunos decir, Cristina, Devido, bueno, hay que abundarlo, Calcaterra, que haya dicho yo soy inocente? Está todo muy tergiversado, está todo muy transformado por la espectacularización a través de los medios de comunicación, está muy intermediada entre lo que pasa realmente en la causa judicial y lo que nos llega a todos nosotros. Así que yo no sabría qué decir, pero no sé, arrepentidos que son arrepentidos mientras están presos y sabiendo uno que tienen el condicionamiento, la posibilidad o la extorsión, digamos, ¿no? De que si no dicen determinada cosa le va a ir peor en la causa judicial. Yo realmente, para mí, el país no está solamente mal por lo económico, por la desocupación, por la inflación, por lo social. Me parece que el país está muy mal porque la República está muy mal y porque la justicia está muy mal. Y no por nada, una de las instituciones que más ha perdido credibilidad en la población es la propia justicia, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, ¿hay corrupción en la política? Yo creo que sí, claramente en Argentina la hay. ¿Hubo corrupción en el kirchnerismo? Sí, claramente hubo corrupción. ¿Cree en la justicia? Absolutamente no. Y entonces es un problema, porque ¿cómo vamos a reconstruir todo esto con una justicia que está funcionando absolutamente supeditada al poder político? De todos modos, algunos plantean que una justicia que hoy habla y durante 12 años no habló. Algunos lo plantean bajo esa órbita, ¿no? Hay un descrimiento general, en esto coincido con el tema de la justicia. Por eso digo que necesitamos una justicia realmente, bueno, hacia finales de su mandato la presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó una reforma judicial que no pudo llevar adelante en definitiva. Me acuerdo que uno de los temas era modificar la composición del Consejo de la Magistratura, que haya interdisciplina, otras representaciones. Hubo un intento de reforma que no prosperó porque en ese momento fue muy resistido. Pero sí, está bien. Digo,
tan malo es que durante 12 años no haya habido una actuación confiable respecto de sus posibles causas de corrupción en ese gobierno, es tan sospechoso como que cambia el gobierno y se dictan prisiones preventivas absolutamente absurdas y se sobreactúa una persecución judicial que, por eso digo, no descarto que haya algunos elementos claros, pero me parece que hay mucho humo que dificulta ver realmente cuáles son las cuestiones concretas.